Hola, hoy nos sumergimos en uno de los misterios criminales más notorios y que más han durado, ¿no?, de Estados Unidos, el caso de Lizzie Borden. El 4 de agosto de 1892, en Fall River, Massachusetts, su padre, Andrew, y su madrastra, Abby, fueron brutalmente asesinados a hachazos en su propia casa. Y bueno, la única sospechosa que fue formalmente acusada fue la hija menor, Lizzie. Nuestra misión es desgranar no solo los hechos conocidos, sino también las complejidades del juicio, las pruebas que se presentaron y las que no, y sobre todo, intentar entender por qué, más de 130 años después, este caso sigue generando una fascinación casi morbosa y un debate que parece no tener fin. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes. Detalles macabros, una dinámica familiar, cargadísima de tensión, una investigación con lagunas importantes y un veredicto que, vamos, lejos de cerrar el caso, abrió la puerta a décadas de especulación. Así es. Vamos a analizar el contexto. La vida de la familia Borden antes de los crímenes, que ya era peculiar cuanto menos. Luego, los detalles espeluznantes del doble asesinato. La investigación policial que siguió, con sus aciertos y, bueno, también sus errores, hay que decirlo. Y, por supuesto, el sorprendente juicio que culminó con la absolución de Lizzie, una absolución que, sin embargo, no silenció las sospechas que la persiguieron hasta su muerte y que, bueno, han cimentado su lugar en el folclore estadounidense. Empecemos por situarnos un poco. Lizzie Andrew Borden nació en 1860 en Fall River, una ciudad industrial de Massachusetts. Su padre, Andrew Jackson Borden, era un hombre de negocios de éxito, sobre todo en el sector inmobiliario y bancario, lo que le dio una fortuna considerable. Su madre biológica, Sarah Anthony Morse, murió cuando Lizzie apenas tenía 2 años, y 2 años más tarde, Andrew se casó con Abby Durfee Gray. Lizzie tenía una hermana mayor, Emma Lenora Borden. Y aquí es donde la aparente normalidad empieza, digamos, a resquebrajarse un poco. Aunque la familia disfrutaba de una posición económica muy holgada, Andrew Borden era famoso por su extrema frugalidad, casi tacañería. La casa familiar en el número 92 de Second Street carecía de comodidades básicas que ya eran comunes en hogares de su estatus, como agua corriente en las habitaciones o un baño interior completo. Era una casa descrita como austera e incómoda. Ya. Me resulta difícil imaginar esa contradicción. Ser rico pero vivir casi con austeridad. Y la relación familiar, ¿cómo era? Compleja y tensa. Las fuentes indican que ni Lizzie ni Emma desarrollaron afecto por su madrastra, Abby. La llamaban señora Borden, fíjate, en lugar de madre o algo más cariñoso. La percibían como una mujer socialmente inferior, interesada, incluso grosera, y eso a pesar de haber convivido bajo el mismo techo durante casi 30 años. 30 años. Sí. Y esta animadversión parece que se intensificó en los años previos a los asesinatos, sobre todo después de que Andrew regalara propiedades a familiares de Abby. Las hermanas entonces exigieron propiedades para ellas, lo que generó todavía más fricción. Esa atmósfera casi respirable que describen las fuentes es crucial, ¿no? No es solo un detalle biográfico. Para muchos es la clave psicológica que alimenta la sospecha sobre Lizzie, como una especie de olla a presión dentro de esa fachada de respetabilidad victoriana. Exacto, totalmente. Incluso la distribución física de la casa reflejaba esa división. Había zonas separadas, escaleras distintas para las hermanas y para el matrimonio. Todo apunta a una convivencia forzada más que un hogar unido. Y es en este caldo de cultivo donde ocurren los terribles sucesos del 4 de agosto de 1892. Vayamos a ese día fatídico. Era una mañana calurosa de verano. Andrew Borden, después de desayunar con su mujer y su cuñado, John Morse, este era hermano de la madre biológica de Lizzie, que estaba de visita por asuntos de negocios familiares. Bueno, pues Andrew salió a realizar sus gestiones habituales por el centro. Ir al banco, a correos, lo típico. Regresó a casa sobre las 10:45. Poco después, alrededor de las 11:10, la casa se llenó de gritos. Lizzie llamó a la sirvienta, Bridget Sullivan, una inmigrante irlandesa que llevaba casi 3 años con la familia, y a la que llamaban Maggie. Bridget Sullivan estaba descansando en su habitación del tercer piso, recuperándose de un malestar estomacal que había afectado a varios miembros de la casa días antes. Curioso también. Sí. Y Lizzie le dijo, «Maggie, ven rápido, papá está muerto, alguien ha entrado y lo ha matado». Así,
Qué escena tan espantosa. Encontraron a Andrew Borden desplomado en el sofá del salón principal. Su rostro estaba, bueno, horriblemente desfigurado por múltiples golpes, probablemente con un objeto pesado y afilado. Un hacha, se supuso. La posición del cuerpo sugería que lo habían atacado mientras dormía o descansaba en el sofá. Pero el horror no había terminado ahí. Mientras Bridget salía a buscar ayuda y los vecinos empezaban a llegar, alertados por el alboroto, ella misma y una vecina, Alice Churchill, hicieron otro descubrimiento macabro. Subieron al primer piso y en la habitación de invitados encontraron el cuerpo de Abby Borden. Estaba en el suelo, entre la cama y la cómoda, boca abajo. Madre mía. También había sido asesinada con extrema violencia, golpeada repetidamente en la cabeza. Los forenses determinarían más tarde que Abby había sido asesinada primero, probablemente 1 hora y media antes que Andrew. Esto es clave, ¿eh? El hecho de que Abby muriera antes cambia bastante la posible narrativa de los hechos. ¿Quién estaba en la casa en esos momentos? Pues, según los testimonios, solo Lizzie y Bridget Sullivan estaban dentro de la casa durante el periodo en que ocurrieron ambos asesinatos. La hermana mayor, Emma, estaba fuera de la ciudad, visitando a unos amigos en Fairhaven, a unos 24 kilómetros. Y John Morsey, el tío materno, había salido después del desayuno para visitar a otros parientes y no regresó hasta después del mediodía, encontrándose ya con la policía en la casa. Así que, claro, inevitablemente las sospechas se centraron en Lizzie casi de inmediato. Su comportamiento tras los descubrimientos fue descrito por testigos y policías como extrañamente tranquilo y a ratos contradictorio. ¿No es así? Sí, totalmente. Sus relatos sobre dónde estuvo y qué hizo esa mañana cambiaron ligeramente en distintos interrogatorios. Por ejemplo, inicialmente dijo haber estado en el granero buscando plomos de pesca. Luego mencionó que comió unas peras, detalles que parecían inconsistentes o, bueno, difíciles de encajar en la cronología de los hechos. Además, su aparente calma, esa falta de una reacción emocional visible, chocó a muchísima gente. Y luego está ese incidente previo que siempre sale a relucir, el intento de comprar veneno, que es muy fuerte también. Precisamente, días antes de los asesinatos, el 3 de agosto, Lizzie intentó comprar ácido prúsico, que es un veneno potentísimo, en la farmacia de Ellie Vivens. Alegó que lo necesitaba para limpiar un abrigo de piel de foca. El farmacéutico se negó a vendérselo sin receta. Claro. Este hecho, sumado a que la familia entera, excepto Lizzie, curiosamente, había sufrido vómitos y malestar estomacal un par de días antes, pues hizo saltar todas las alarmas. Abby incluso le había comentado al médico de la familia su temor a haber sido envenenados. Buf, es un cúmulo de circunstancias muy sospechosas, ¿eh? El malestar familiar, el intento de compra de veneno y las pruebas físicas. ¿Qué se encontró en la escena del crimen? Aquí es donde la investigación policial, vista con ojos modernos, parece que tuvo fallos importantes. La escena no se aseguró adecuadamente al principio. Hubo mucho trasiego de vecinos, amigos, curiosos, lo que pudo contaminar pruebas, claro. En cuanto al arma homicida, pues nunca se encontró una con certeza. Pero se habló de un hacha encontrada en el sótano, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Correcto. Durante el registro de la casa, la policía encontró varias hachas y herramientas similares. Una de ellas, encontrada en el sótano, llamó la atención porque la cabeza del hacha parecía sospechosamente limpia, como recién lavada, y además tenía el mango roto. La fiscalía argumentó en el juicio que esa era el arma que Lizzie le había usado y luego había roto el mango y limpiado la hoja para eliminar restos de sangre. Suena plausible, la verdad. Pero, ¿qué dijo la defensa sobre eso? Pues la defensa desmontó esa teoría con bastante eficacia. Presentaron testimonios, incluido el de un policía, que afirmaban haber visto tanto la cabeza del hacha como un mango cerca de ella días antes, indicando que ya estaba rota. Además, expertos forenses testificaron que dada la cantidad de sangre y la brutalidad de los ataques, habría sido prácticamente imposible limpiar el arma tan meticulosamente en el breve lapso entre los asesinatos y la llegada de la policía, sin dejar ni rastro. Ya, entiendo. Entonces, sin un arma homicida clara, ¿qué hay de la ropa? Con unos crímenes tan sangrientos, la ropa del asesino debería haber quedado manchada, digo yo. Ese es otro de los grandes misterios y un punto clave en el juicio. No se encontró ninguna prenda de Lizzie con restos de sangre. Sin embargo, aquí surge otro incidente muy sospechoso. Unos días después de los asesinatos, el 7 de agosto, una amiga de la familia, Alice Russell, vio a Lizzie quemando un vestido azul claro en el fogón de la cocina.
quemando un vestido días después de los asesinatos. Eso es. Increíblemente sospechoso. Vaya tela. ¿Qué explicación dio Lizzie? Pues Lizzie le dijo a Alice, y luego se mantuvo esa versión, que el vestido estaba viejo y se había manchado accidentalmente con pintura fresca mientras hacía alguna tarea doméstica, así que decidió destruirlo. Una explicación que, bueno, como puedes imaginar, sonó muy poco convincente para la policía y para la opinión pública. Para muchos, ese fue el momento en que destruyó la prueba clave que la incriminaba. Claro. Con todo esto sobre la mesa, la pensión familiar, el posible envenenamiento, el comportamiento errático, la falta de coartada sólida, la quema del vestido, pues parece sorprendente que fuera absuelta, ¿no? Fue detenida el 11 de agosto y el juicio comenzó unos 10 meses después, en junio de 1893, en New Bedford. Sí, el juicio fue un acontecimiento mediático de primer orden para la época. Lizzie contó con un equipo legal de gran prestigio, incluyendo al exgobernador de Massachusetts, George D. Robinson, y a Andrew B. Jennings. La fiscalía, por su parte, pues presentó todas estas pruebas circunstanciales que hemos comentado. ¿Y por qué no fueron suficientes para una condena? ¿Qué pasó ahí? Hubo varios factores decisivos. Primero, la defensa explotó hábilmente las debilidades de la investigación policial y la falta de pruebas físicas directas. No había huellas dactilares concluyentes, la técnica estaba empezando, ni testigos oculares del crimen, ni el arma homicida identificada sin lugar a dudas, ni ropa ensangrentada. Segundo, y esto fue muy importante, el juez del caso, Justin Dewey, tomó decisiones clave que favorecieron a la defensa. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el testimonio sobre el intento de Lizzie de comprar ácido prúsico fue considerado inadmisible como prueba. No se permitió que el jurado lo escuchara. El juez argumentó que era irrelevante para los asesinatos cometidos con un hacha. Además, gran parte del testimonio inicial de Lizzie en la investigación preliminar, donde se vieron sus contradicciones, también fue excluido. Se consideró que en ese momento ella ya era una sospechosa y no se le habían leído adecuadamente sus derechos ni se le había proporcionado abogado. Entiendo. O sea que pruebas que parecían muy incriminatorias quedaron fuera del alcance del jurado. Vaya. Exactamente. La defensa también jugó la carta del género y la clase social. Presentaron a Lizzie como una dama cristiana, de buena familia, incapaz, física y moralmente, de cometer actos tan brutales. En la sociedad victoriana de la época, costaba mucho imaginar a una mujer de su posición como una asesina despiadada. Claro. Y el jurado, compuesto exclusivamente por hombres, deliberó apenas 1 hora y media antes de declararla no culpable de todos los cargos. 1 hora y media. Después de un juicio tan largo y complejo. Eso sugiere que tenían pocas dudas, o ninguna, y se consideraron otros sospechosos seriamente. Mencionaste que se intentó vincularlo con otro caso. Sí, durante la investigación inicial se barajaron otras posibilidades, aunque ninguna prosperó. Se habló de un posible intruso, un enemigo de Andrew Borden por sus negocios. Incluso se mencionó el caso de un inmigrante portugués, José Correira, que había cometido otro asesinato con hacha en la zona, pero se demostró que no estaba en el país en agosto de 1892. Al final, todas las líneas de investigación alternativas se descartaron. La absolución legal llegó, pero la sentencia popular fue muy diferente, ¿verdad? ¿La gente no se lo creyó? Totalmente. Aunque Lizzie fue declarada inocente por un tribunal, gran parte de la opinión pública, especialmente en Fall River, nunca aceptó el veredicto. La consideraban culpable y la condenaron al ostracismo social. El caso se convirtió en lo que se conoce como una cause célèbre, básicamente un caso judicial que capta enormemente la atención del público y genera una intensa controversia y debate social. Lizzie Borden vivió el resto de su vida marcada por la sospecha y el estigma. ¿Y qué fue de ella y de su hermana Emma después del juicio? Se quedaron con la herencia, ¿no? Sí, heredaron la considerable fortuna de su padre, estimada en varios millones de dólares actuales. Compraron una casa grande y moderna en una zona más acomodada de Fall River, a la que llamaron Maplecroft. Intentaron reintegrarse en la alta sociedad local. Pero vamos, las puertas se les cerraron en gran medida. Vivieron juntas en Maplecroft durante varios años. ¿Juntas? Pensaba que... Bueno, al principio sí, pero la relación entre las hermanas que parecía haberse unido frente a la adversidad también se rompió. En 1905, Emma se mudó abruptamente de Maplecroft después de una fuerte discusión con Lizzie. Según los rumores y testimonios de la época, el motivo fue una fiesta que Lizzie organizó para la actriz Nance O'Neill y su compañía teatral. Se especulaba mucho sobre la naturaleza de la relación entre Lizzie y Nance O'Neill, sugiriendo una amistad muy íntima o incluso un romance lésbico, algo totalmente escandaloso para la época. Emma desaprobó esta relación y la fiesta,
y la ruptura fue definitiva. Por lo visto, nunca se reconciliaron. Otra capa de drama familiar, madre mía. ¿Lizzie siguió viviendo en Maplecroft entonces? ¿Cambió algo en su vida? Pues adoptó el nombre de Lisbeth A. Borden, quizás en un intento de distanciarse del infame nombre Lizzie. Continuó viviendo una vida relativamente aislada, aunque con comodidades, en Maplecroft. Falleció allí el 1 de junio de 1927, a los 66 años, a causa de una neumonía. Y lo más curioso es lo que pasó con Emma, su hermana. Sí, es una de esas coincidencias extrañas de la historia. Emma Borden murió apenas 9 días después que su hermana, el 10 de junio de 1927, en una residencia de ancianos en New Hampshire. Vivía bajo un nombre falso. ¡Qué fuerte! Ambas hermanas fueron enterradas en el panteón familiar del cementerio Oak Grove, en Fall River, junto a su padre, su madrastra Abby y su madre biológica Sarah. Y los escenarios de esta tragedia, la casa y demás, siguen existiendo, ¿no? Cierto. La casa del número 92 de Second Street, donde ocurrieron los asesinatos, es ahora un bed and breakfast temático, muy popular. Los huéspedes pueden dormir en las habitaciones, recreadas, claro, e incluso desayunar lo mismo que desayunaron los Borden aquella mañana. ¡Qué morboso! Ya ves. Y Maplecroft, por su parte, ha sido una residencia privada durante la mayor parte del tiempo, aunque también ha cambiado de manos y ha habido intentos de convertirla en museo o B&B. Son testimonios físicos de una historia que se niega a morir. Entonces, recapitulando un poco. Tenemos un doble asesinato espeluznante, cometido con una brutalidad extrema en pleno día. Una hija como principal sospechosa, con motivos aparentes y un comportamiento bastante sospechoso, pero sin pruebas físicas directas en su contra. Un juicio mediático que acaba en absolución, pero una condena popular que perdura hasta hoy. ¿Qué es lo que hace que este caso siga siendo tan magnético? ¿Por qué nos fascina tanto? Yo creo que es una combinación de factores. Primero, la naturaleza sin resolver del crimen. Aunque Lizzie fue absuelta, la pregunta de si no fue ella, ¿quién?, sigue en el aire. La falta de respuestas definitivas siempre alimenta la especulación. Segundo, el contraste tan marcado entre la imagen de la acusada, una mujer soltera, de buena familia, religiosa en la época victoriana, y la brutalidad del crimen. Desafía totalmente las expectativas sobre la feminidad y la violencia. Es verdad, esa disonancia entre la imagen pública y la naturaleza del crimen es muy potente, rompe esquemas totalmente. Y tercero, el caso nos ofrece una ventana fascinante, aunque oscura, a las tensiones ocultas bajo la superficie de una familia aparentemente normal y respetable de la época. Las rencillas por dinero, los resentimientos enquistados, la posible represión emocional y sexual, todo eso resuena. El caso se ha convertido en un arquetipo del misterio doméstico, del horror que puede esconderse tras una puerta cerrada. Se ha integrado en el folclore, en rimas infantiles macabras. Lizzie Borden took an axe, películas, libros, series. Es parte de la cultura popular. Y nos deja con preguntas que van más allá de la culpabilidad o inocencia de Lizzie Borden, que legalmente, recordemos, es inocente. ¿Qué nos dice la persistencia de la creencia popular en su culpabilidad sobre nosotros mismos? Sobre cómo construimos narrativas en torno a crímenes notorios, especialmente cuando desafían nuestras ideas preconcebidas sobre quién es capaz de hacer qué. Quizás la sociedad necesitaba un culpable claro para procesar un horror tan cercano y doméstico. Es una reflexión muy pertinente. ¿Hasta qué punto la cobertura sensacionalista de la prensa de la época moldeó esa percepción? ¿O cuánto influyeron los prejuicios sobre cómo debía reaccionar una mujer inocente ante una tragedia así? La calma de Lizzie fue interpretada como frialdad culpable, pero ¿quién sabe cómo reaccionaría realmente alguien en estado de shock? Exacto. O mirando hacia futuro desde el pasado, ¿no? ¿Qué habría pasado hoy con análisis de ADN, perfilación criminal, técnicas forenses avanzadas? ¿Se habría resuelto el caso, sin lugar a dudas? ¿Habrían encontrado ADN del asesino en el mango del hacha o en las uñas de las víctimas? ¿Podría un análisis microscópico de las cenizas del vestido quemado haber revelado algo? Quizás tendríamos una respuesta definitiva. O quizás simplemente nuevas preguntas y complejidades. Algo sobre lo que seguir pensando, ¿no? Desde luego. Un caso para seguir dándole vueltas.